El mayor enemigo de su responsabilidad es el temor. ¿Qué responsabilidades va a asumir si Jesús está en usted? ¿Va a seguir siendo igual? El temor produce en tu vida que los tiempos de Dios se alarguen. El temor te hace caminar por el camino tuyo, no por el camino de Dios. Amén. Mira lo que dice el versículo 23 y 24. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, le decía Marta a Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le estaba hablando ya. Y Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Sí? O sea, Jesús tomó la decisión: voy a despertar a Lázaro, lo voy a resucitar. Pero si usted mira, pareciera que todo estuviera en contra, nadie creía. Pero Jesús nunca abandonó la responsabilidad. Mire el versículo 32, lo que dice el versículo 32. María, la hermana, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto. Ya no hay nada que hacer, ya murió. Muchos hoy creen: no hay nada que hacer. Yo tomé una decisión, asumí una responsabilidad y no hay nada que hacer. Y yo le digo en el nombre de Jesús que hoy es que empieza su responsabilidad para hacer. Hoy es que usted tiene que levantarse. Hoy es que usted tiene que recuperar esas decisiones que ha tomado, esas responsabilidades que usted ha abandonado y empezar a luchar por ellas. Amén. Mire el versículo 39, más abajo. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que va muerto, le dijo: Señor, y es de ya, porque es de 4 días. No, ni quité la piedra, porque eso debe ser olor. No. O sea, nadie creía que eso lo podía hacer. Pero Jesús nos quiere dejar la enseñanza a nosotros hoy en el corazón, de que cuando usted tome una decisión, usted nunca puede abandonar la responsabilidad. Jesús tranquilamente había podido haber dicho: bueno, listo, ya no se puede hacer nada, vámonos para otra parte. Pero no, Él quería enseñarte hoy, iglesia, y usted tiene que entender hoy eso. Si usted toma una decisión, usted asume una responsabilidad. Si, jovencitos, ustedes toman la decisión de estudiar en la universidad o en el colegio, usted toma la decisión: yo quiero estudiar. Usted tiene que asumir la responsabilidad de cumplir a ese estudio, de ganar esos semestres, de salir adelante. Muchas veces nosotros tomamos decisiones diarias, todos los días tomamos decisiones, ¿no? Y yo voy a decidir que voy a organizar mi casa, que voy a organizar mi hogar, que voy a hablar con mi esposa, que esto se va a solucionar. Y nace la responsabilidad de hacerlo, y usted empieza a hacerlo y después la suelta, después la deja. Jesús quiere enseñarte hoy que si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere ver que su fe sea activada, usted nunca, iglesia, escuche, nunca usted puede abandonar su responsabilidad. La decisión te debe llevar a la responsabilidad. Si usted toma la decisión de recibir a Jesús en su corazón, usted tiene una responsabilidad de conocer a Jesús, de saber quién es Él, de saber qué cambios Él puede traer a tu vida. Y usted asume la responsabilidad en el instante en que recibe a Jesús. Usted asume la responsabilidad de que su vida tiene que cambiar. Usted no puede recibir a Jesús y seguir igual. Su casa no puede seguir con los mismos problemas. Usted no puede seguir con los mismos problemas. Si usted recibe a Jesús, usted asume esa responsabilidad de traer un cambio a usted, de empezar a operar, de empezar a trabajar, de empezar a conocer los principios de la palabra para poder traer ese cambio que Dios quiere darle a usted esta mañana. Amén. Amén. Entonces, cuando le dice Marta le dice a Jesús: no, es que ya huele feo, hace 4 días. Jesús le dice en el versículo 40, mire lo que le dice. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, lo que está diciendo es: no te he dicho que si tú asumes una responsabilidad en tu vida, nunca la debes de dejar. Porque cuando tú asumes la responsabilidad y cuando tú la ejecutas y cuando tú la haces y traes el cambio, verás la gloria de Dios.
es lo que está diciendo allí. Y si usted mira el versículo 43, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies. Se resucitó a Lázaro. O sea, él tomó la decisión de resucitar a Lázaro. Sí, nació en él la responsabilidad. Fue y lo hizo. Y él espera que usted y yo hagamos lo mismo. Amén. Que toda decisión que usted tome en su vida lo motive, lo lleve a que usted establezca una responsabilidad. Igual que Jesús, muchos se le van a presentar. Igual que Jesús, muchos le van a decir: no, esto no tiene arreglo, no, aquí no podemos, no, eso no funciona, no, eso no va a pasar. Pero todo ese negativismo que hay alrededor de la decisión que usted tomó le debe dar a usted autoridad y lo debe impulsar a alcanzar eso que usted se ha propuesto. Amén. O sea, que cuando usted toma una decisión, cuando usted asume una responsabilidad, todo lo negativo que hay a su alrededor, todo lo que la gente le diga en contra de lo que usted está asumiendo como responsabilidad, todo lo que le digan, eso lo tiene ante usted que impulsar a luchar más, porque si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros abandonamos tan fácil la responsabilidad? O sea, ¿por qué tomamos decisiones? O sea, todas tomamos decisiones. Tomamos decisiones de no mentir y mentimos. Tomamos decisiones, yo tomo la decisión de hablar con mi esposa, de decirle las cosas a ella, de comentarle todo: mi amor, a partir de hoy todo te lo voy a contar, voy a comentarte todo, te voy a comentar mis miedos, mis temores. Y usted lo hace una semana, en la semana usted no lo vuelve a hacer, abandona esa responsabilidad. Cuando el principio bíblico es que una decisión que usted tome en su vida debe traer a usted una responsabilidad, y esa responsabilidad usted nunca la puede abandonar. Pero ¿por qué razón usted abandona la responsabilidad? ¿Por qué razón usted unas veces sí, otras veces no? ¿Por qué razón usted toma decisiones a diario, emprende proyectos y los abandona, principios y los abandona, relaciones y las abandona, sueños y los abandona? ¿Por qué? Si la Biblia te dice que si crees, verás la gloria de Dios. Y vemos, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que el mayor enemigo de su responsabilidad es el temor. O sea, usted muchas veces abandona la responsabilidad por miedo, porque a pesar de que usted quiere que su vida cambie, los cambios infunden temor en la vida de una persona, porque todo cambio requiere de un acoplamiento. Yo recuerdo cuando con mi esposa y con mi hija nosotros hicimos el proceso de arrepentimiento. Cuando hicimos el proceso de arrepentimiento, nosotros primero fuimos al altar de Dios y le pedimos perdón a Dios por los pecados que ha cometido mi hija, ella con el Señor, mi esposa con el Señor, yo con el Señor, los pecados que yo había cometido. Y cuando yo sentí el perdón de Dios, yo fui y le confesé a mi esposa. A mí me dio miedo, yo sentí temor. Yo, ¿qué tal que de pronto yo ahí le diga: mi amor, ¿cómo te parece que yo te fui infiel? Y que ella no me diga: ay, ¿verdad? Qué bueno. Sino que se me enoje. ¿Cómo así? Y que se acabe mi matrimonio. O sea, hay un temor. Pero yo en el fondo sabíamos que esa confesión iba a traer libertad a la casa, que esa confesión iba a mover nuestro hogar de un nivel en el que estábamos a otro nivel mayor. Y cuando yo llegué y le conté a mi esposa, cuando yo llegué y le dije: mi amor, mira, ¿cómo te parece que yo te fui infiel, que yo hice estas cosas, hice estas vainas, y fuera que te fui infiel, hice esto, hice lo otro, todo? Ella solo me dijo: mi amor, yo te perdono. O sea, el temor no me paralizó para que yo pudiera ir y contarle, porque yo ya había sentido el perdón de Dios. Y escucha, iglesia, y sentir el perdón de Dios es sentir el amor de Dios. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces muchos de nosotros abandonamos la responsabilidad por miedo, porque si usted mira el significado de la palabra miedo, el significado de la palabra miedo dice: el miedo o el temor es una pasión del ánimo
que te hace huir o te hace rechazar aquello que consideras dañoso, arriesgado o peligroso. O sea, no dice que sea así, sino que vos crees que sea malo. O sea, yo pensaba que cuando yo fuera y le contara a mi esposa que yo le había sido infiel, yo pensé, ella se va a enojar conmigo y se va a poner, como dice mi amiga, como una pantera. Me iba a dar la señal, pero no fue así. Porque cuando usted, escuche iglesia, cuando usted echa fuera el temor de su vida, o sea, cuando usted echa fuera el temor, quiere decir que cuando el temor está saliendo, el amor de Dios está entrando. Y cuando el amor de Dios está entrando, es el amor de Dios el que toma el control de la situación, el que toma el control de su vida, y las cosas no serán igual. Pero el problema es que nos dejamos llenar de temor, y cuando dejamos que nuestra vida se llene de temor, usted abandona su responsabilidad. Amén. Vamos a mirar, vamos al libro de Jonás. Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 3. Mire lo que hace el temor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios tomó una decisión por Jonás. Jonás asumió una responsabilidad, ir a Nínive a predicar el evangelio, a decirle a la gente que se arrepintiera. Y mire lo que hizo Jonás en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, Tarsis quedaba exactamente al lado contrario de Nínive. O sea, si yo estoy aquí, Nínive quedaba allá y Tarsis quedaba allá. Y Dios le dijo a Jonás: vaya a Nínive. Y Jonás cogió para Tarsis. O sea, todo lo contrario a donde Dios le dijo que caminara. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces lo primero, mire, que hace el temor en tu vida es que el temor te hace huir de la responsabilidad. Jonás tenía una responsabilidad, debía ir a Nínive, pero el temor hizo que Jonás cambiara su camino. O sea, el temor, escuche esto, iglesia, el temor te hace caminar por el camino tuyo, no por el camino de Dios. Jonás sintió temor. Yo no puedo ir a Nínive, ellos son enemigos nuestros, es la capital del imperio de la época, del imperio asirio. Nosotros somos hebreos, me van a matar. No quiso ir, le dio miedo, y el miedo le hizo caminar en su propio camino. Y muchos de nosotros estamos como estamos, la situación alrededor nuestra está como está, porque estamos caminando por el mismo camino, y Dios quiere que usted cambie su camino. Dios te dio una responsabilidad, usted asumió una responsabilidad, usted tomó una decisión. Su vida no puede ser igual, usted no puede seguir caminando igual. Usted no puede seguir haciendo las mismas cosas, usted tiene que cambiar. Tarsis era lo contrario al camino que Dios quería. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia, oramos, leemos la palabra, alabamos a Dios, y estamos caminando por nuestro propio camino, por miedo. Pero ese es el tiempo que usted despierte en esta mañana y que usted diga: Señor, perdóname en esta mañana, porque he caminado por mi propio camino, Señor, pero yo a partir de hoy voy a caminar el camino que tú me dices. Tomé la decisión de conocerte, tomé la decisión de recibirte. ¿Para qué? ¿Para qué recibo a Jesús? ¿Para qué conozco la palabra? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué? ¿Para vivir igual? ¿Para que mi matrimonio siga igual? ¿Para yo seguir siendo el mismo? ¿Para seguir viviendo de la misma manera que siempre he vivido? ¿Para eso lo hago? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que usted asume cuando toma decisiones? Cuando usted sigue siendo el mismo, usted lo que está haciendo es caminando su propio camino. Y cuando usted camina su propio camino, es que hay temor en su vida. Usted le tiene temor al cambio, y Dios quiere cambiar su vida, hermano. Amén. Mire, huir de la responsabilidad. Bajó a Tarsis.
¿cierto? Cuando bajó a Tarsis, bajó a la nave, ¿sí? Al barco. Cuando bajó al barco, bajó al mar. Y cuando bajó al mar, bajó al vientre de un pez. Cuando usted camina su propio camino y usted no camina el camino que Dios le marca, su vida empieza para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Empieza a haber mediocridad en su vida. Usted empieza a ser mediocre, matrimonios mediocres, finanzas mediocres, personas mediocres, todo de mala calidad, todo lo bajito, todos los días peor, 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 peor. ¿Por qué? Porque has dejado que el temor entre a tu vida. Amén. Ahora, ¿cuál es el costo de huir de la responsabilidad? Mire, esto es tremendo. O sea, el huir de la responsabilidad trae un costo a tu vida. Miremoslo rápidamente. ¿Cuál es el costo? Versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Sí está leyendo conmigo eso? Primero, Dios le habló a Jonás audiblemente. Le dijo: Jonás, vaya a Nínive. Jonás le dio miedo, huyó de la responsabilidad, cogió por otro camino. Dios le siguió hablando. Ahí Dios le está hablando a Jonás. Pero Dios ya no le habló a Jonás con voz audible. Dios le habló a Jonás a través de una aflicción. Entonces, cuando usted escucha, iglesia, que esto es terrible para que usted lo pueda entender hoy, cuando usted no asume su responsabilidad por la decisión que usted ha tomado, Dios le va a seguir hablando, pero Dios le va a empezar a hablar a través de aflicciones, a través de problemas, a través de dificultades. Cosas van a pasar a tu vida, van a venir problemas económicos, problemas de salud, problemas financieros, problemas en la pareja, pero es Dios hablándote, Dios diciéndote: pilas, pilas, no abandone la responsabilidad, enfoque su camino, siga, hermano, devuélvase, deje de ir a Tarsis, coja el camino a Nínive. O sea, Dios te sigue hablando. Pero Dios ya no te va a hablar como siempre te habla, no te va a decir, no te va a guiar con voz audible, sino que va a traer problemas a tu vida. Y Dios te va a empezar a hablar a través de aflicciones, a través de penas, a través de dolores. Amén. Miren lo que dice el versículo 5. Otro costo de huir de la responsabilidad. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había echado a dormir. Entonces, escuche, cuando usted huye de la responsabilidad por el temor, hay un costo. Y ese costo es que usted empieza a perder su vida espiritual. ¿Y cómo usted se da cuenta que empieza a perder su vida espiritual? Mientras otros oran, ¿usted qué hace? Duerme, no vuelve a leer la palabra, no vuelve a hacer el devocional, se empieza a adormecerse. O sea, si usted, escuche, iglesia, si usted siente que eso está pasando, si usted ha dejado de leer la palabra, si usted ha dejado de orar, si usted se está adormeciendo, es un síntoma que usted está huyendo de su responsabilidad. Amén. Versículo 6, mire lo que dice el versículo 6. Otro costo de huir de la responsabilidad. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? O sea, no lo trató bien, lo trató mal. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sí? O sea, él era un profeta y lo estaba tratando la tripulación, lo estaba tratando como profeta. No. Entonces, ¿qué pasó? Perdió el testimonio hacia los demás. Cuando usted huye de la responsabilidad, un costo de huir de la responsabilidad es que usted pierde el testimonio de otros. Perdón, usted pierde el testimonio hacia los demás. Usted ya no es ese testimonio de hombre, usted ya no es ese testimonio de mujer. Ya la gente empieza a decirle: ve, Armilón, ve, despertá, ve, perezoso, ve, vos tal cosa, ve, vos lo otro. Toda esa autoridad que Dios te había dado, esa autoridad empiezas a perderla porque estás huyendo de la responsabilidad. Está como fuerte la palabra, ¿cierto? Amén. Pero necesitamos despertar, iglesia. Este es el año de que la fe tiene que ser activada. Este es el año de usted tiene que salir de donde está y usted tiene que permitir los cambios que Dios tiene que hacer en su vida.
Usted tiene que dejar de ser tan tranquilo, usted tiene que dejar de ser tan pasivo. Usted tiene que creer en qué Dios es que tiene. ¿Por qué usted peca tan fácil? ¿Por qué cae tan fácil? ¿Cuál es el Dios que usted tiene, hermano? Usted peca porque huye de la responsabilidad. Usted tomó una decisión, recibo a Jesús, pero no está haciendo lo que Él dice. Amén. Otro costo, mire, de huir de la responsabilidad está en el versículo 10. Mire lo que pasó en el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado, y lo echaron al mar. Amén. Sí, entonces el que supuestamente iba a salvar, el que supuestamente iba a influir sobre otros, iba a hablar a otros, lo echaron al mar. O sea, perdió la influencia. Cuando usted huye de la responsabilidad, usted pierde esa capacidad que Dios le dio de influenciar los entornos, de influenciar los ambientes, de influenciar su casa, de influenciar su vida, de influenciar su hogar. Porque yo le explicaba ayer al equipo de trabajo de que cuando nosotros generamos acciones, lo que nosotros hacemos es influir sobre los ambientes. Cuando usted habla, usted lo que hace es influir. Porque cuando Dios te dijo vaya y gobierne sobre la creación que yo organicé y que yo le di el orden que yo creía, y le dijo usted vaya y gobierne, lo que le dijo él, vaya y sostenga el diseño que yo establecí para la tierra. Vaya y la influencia, o sea, cuando usted habla influencia, cuando usted actúa influencia, y vemos ahí que se pierde la influencia. Cuando usted huye de la responsabilidad, usted pierde ese poder de influencia que Dios le dio sobre las cosas. Usted pierde el gobierno, usted pierde el señorío. Amén. Lo otro, mire, está en el versículo 5, otro costo de la responsabilidad. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces, mire, y eso me parece terrible. Lo que le estaba pasando a la nave, lo que estaba sucediendo a toda esa gente, era por causa de ¿quién? De Jonás. ¿Por qué? Porque no había asumido la responsabilidad por la decisión que había tomado. Entonces, cuando usted no asume, escuche esto, iglesia, cuando usted no asume la responsabilidad que tiene que hacer, usted trae adversidad a su entorno. O sea, usted lleva problemas a su casa, usted lleva problemas a su familia, usted lleva problemas al medio donde está. Usted, en vez de ser la solución, porque Dios te creó a vos como la solución, hago la tierra, la organizo, la lleno, necesito quien administre esa tierra, pongo una persona, le doy la orden, usted lo creo, soplo mi espíritu, Señor, vaya y gobierne sobre esa tierra. Usted es la solución a ese problema de allá, y Dios te hizo para eso. Pero cuando usted no asume la responsabilidad, usted no es la solución, usted se vuelve en un problema. Se trae discordia donde esté, trae problemas donde esté, trae dificultades donde esté, trae aflicciones donde esté, por no asumir la responsabilidad. Amén. Y lo último de ese primer punto de que el temor te hace huir de la responsabilidad está en el versículo 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Cuando usted no asume la responsabilidad, viene un complejo de culpa a tu vida. Yo soy el culpable, por eso está así. Écheme al mar, yo me ahogo en la tempestad, yo abandono culpabilidad. O sea, usted hoy tiene que levantarse, hermano. Usted hoy tiene que retomar las responsabilidades que ha dejado, como esposo, como esposa, como hijo, como empresario, como persona, como ministro. ¿Qué responsabilidades usted ha dejado? Amén. O sea, ¿qué produce en mí el temor? Primero, el temor te hace huir de la responsabilidad. Segundo, capítulo 4 de Jonás. Mire el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás dijo: no, ¿para qué? No hizo nada a Dios, tanto que iba a matar, que iba a destruir, que iba a acabar, y no hizo nada. O sea, cuando usted no asume su responsabilidad, cuando usted permite que el temor entre a tu vida, ¿sí? El temor te lleva a que usted mire las cosas y que usted empiece a sentir
que nada de las cosas que usted ve tienen sentido. Pues nos separamos, pues separémonos. ¿Qué sentido? Pues lo he hecho, pues écheme. Pues no le voy a pagar, lo he hecho, entonces pues descuente. O sea, ese espíritu de lucha que Dios puso en vos, de luchar por las cosas que Dios te da, porque Dios te da las cosas para que vos las luches. Dios no te las da para que vos te sentes a esperarlas, sino para que vos te levantes y luches. Ese espíritu de lucha se pierde. ¿Y para qué hago eso? ¿Y para qué madrugo? ¿Y para qué oro? ¿Y para qué leo la Biblia? ¿Y ya para qué? Eso no tiene sentido. Pues si se va a acabar, pues que se acabe. Si no me van a tomar en cuenta, pues que no me tomen. Si me van a echar del puesto, pues que me echen. Si me van a quitar el carro, pues que me lo quiten. Si me van a embargar la casa, pues que me la embarguen. Las cosas no tienen sentido. ¿Por qué? Porque has huido de la responsabilidad. Dios te dio a vos las cosas que tenés y vos tenés la obligación de luchar por ellas. Es más, los sueños que usted sueña no son suyos, son de Dios. Dios se los puso, y Dios se los puso para que usted luche por ellos, para que usted asuma la responsabilidad de luchar y de alcanzarlos. No para que usted el primer día diga, no pasó nada, eso es que es otra cosa, dejemos eso así. Y lo último está en el versículo 3 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y escucha el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue. O sea, Jonás fue. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea, Jonás terminó yendo. O sea, el temor produce en tu vida que los tiempos de Dios se alarguen. Dios quiere hacer cosas ya en vos. Dios quiere traer cambios ya a tu vida. Dios quiere transformarte ya. Tomaste decisiones, asumiste responsabilidades, pero el temor te hizo dejarlas. Eso hace que los tiempos de Dios se alarguen sobre tu vida. Que la bendición que Dios quería darte hoy se alarga para un tiempo después, hasta que usted reconozca. Mire, cuando la bendición vino a Jonás, cuando él obedeció, o sea, cuando Dios le volvió a hablar, cuando asumió la responsabilidad, él fue. O sea, cuando usted asuma la responsabilidad, cuando usted de verdad asuma la responsabilidad, usted verá la gloria de Dios. Pero cada que usted la eluda, cada que usted la suspenda, cada que usted la deje, usted lo que está haciendo es alargar los tiempos de Dios. Cuando uno lee la Biblia, dice que el pueblo de Israel se demoró 40 años en pasar el desierto y entrar a la tierra prometida. Y dicen los estudiosos dicen que ese recorrido lo hace en una semana. O sea, lo que se debían de hacer en una semana, se demoraron 40 años en hacerlo. Si yo recibo a Dios en mi corazón hoy, Dios quiere cambiar mi vida hoy. Dios quiere transformar mi hogar hoy. Dios quiere que las cosas se empiecen a ver hoy. Pero cuando yo empiezo a dilatar y empiezo a dejar mis responsabilidades a un lado, y no es así, y yo espero, y la otra semana, usted lo que hace es alargar los tiempos de Dios. Lo que Dios quiere hacer hoy en su vida, se va a demorar el tiempo que usted se determine en asumir su responsabilidad. Entonces yo no sé cómo se siente usted. Yo no sé si usted tenga que pasar por todas esas aflicciones, si usted tenga que llevar anatemas a su casa, traer anatemas a la iglesia, no sé. No sé si usted quiera llevar discordia a su vida, discordia a su hogar, discordia a su casa. Yo no sé si usted quiera esperar ver cómo su vida se empieza a degradar, a bajar, a ser mediocre. ¿Y cuándo va a despertar usted a decir: Señor, yo voy a asumir hoy la responsabilidad que tengo, porque yo te recibí como mi Salvador, y si yo te recibí como mi Salvador, yo hoy empiezo a cambiar. Hoy quiero conocerte, hoy quiero experimentar tu amor. Muchas veces no soñamos por miedo.
Muchas veces, y lo digo porque cuando yo estaba pelado de edad, o sea, era muchacho joven, cuando era joven y joven, las cosas que yo más temor le tenía era soñar. Yo decía, ay, una casa, no, ¿cuándo? ¿Cuándo una casa? Yo no, mi papá tan pobre, mi mamá tan pobre, mi abuelo tan pobre, todos tan pobres, y yo tan pobre que soy. Un carro, ¿qué carro? ¿Yo qué voy a tener carro? A lo sumo una bicicleta, yo tan pobre. Pero cuando entendí que hay un propósito de Dios en la vida de cada persona, cuando entendí que Dios creó todo para mí, que el problema era mío, que el problema era que yo andaba tomando decisiones y desechando responsabilidades, cuando me determiné de verdad a permitir que Dios obrara en mí, pude empezar a ver que sí era posible, que yo sí podía soñar con un buen hogar, con una buena familia, con una buena esposa, y que Dios de verdad sí me iba a dar una buena esposa, regañona pero buena, que Dios me iba a dar unos buenos hijos, que Dios me iba a dar las oportunidades. Y cuando yo me determiné, iglesia, mire, cuando yo me determiné a ser el sacerdote de la casa, a ser el proveedor de mi casa, así no tuviera, yo decía, yo soy el proveedor y lo que tenga que hacer lo hago, pero yo soy el que llevo la provisión a mi casa. Yo le quito a mi esposa esa carga de creer de que ella se sienta mal. ¿Cómo voy a hacer nosotros? ¿Qué sentido soy yo? Porque yo soy el proveedor. Cuando me determiné a eso, Dios empezó a bendecir mi vida. Dios empezó a abrir las puertas, porque Dios respalda su palabra. Pues ese es el tiempo, hermano. Hombres, mujeres, jóvenes que están aquí, que ustedes miren qué decisiones han tomado, qué responsabilidades han dejado. Es más, si usted está aquí hoy, es porque usted tomó la decisión de recibir a Jesús en su corazón. ¿Para qué lo recibió? O sea, ¿qué responsabilidades va a asumir si Jesús está en usted? ¿Va a seguir siendo igual? ¿Va a mejorar su casa? ¿Va a mejorar su vida? ¿Va a mejorar su entorno? ¿Van a mejorar sus finanzas? O si no, ¿cuál es el sentido de que reciba a Jesús? ¿Para qué lo recibe? Si yo recibo a Jesús es porque yo tomo esa decisión, es porque yo asumo la responsabilidad de comprometerme y empezar a aplicar los principios que están en la palabra. Eso es lo que trae el cambio, eso es lo que transforma. Amén.